hoy vamos a tener una continuación del tema de ayer. Sabéis que ayer estuvimos tratando básicamente sobre las sociedades secretas, sobre la masonería, pero también vimos que había un vínculo directo con el propio Vaticano. Y no solo esto, sino que había una implicación bastante directa de un cierto apartado también dentro del Vaticano, una sección, que son los mismos jesuitas. Y de hecho, hoy es el tema que vamos a tratar en exclusividad, la verdadera historia de los jesuitas. Y no solo esto, sino la oscura verdad sobre los jesuitas y su objetivo final. Verdaderamente, este grupo tiene un objetivo y fue creado con un objetivo. Por desgracia, la mayor parte de personas en la actualidad desconocen la historia de los jesuitas, a tal punto que ahora ha llegado al poder teóricamente del Vaticano a ser un papa, un jesuita, algo que nunca había sucedido en la historia. Y la gente ve una cierta imagen que proyecta el papa y automáticamente saca sus conclusiones. Y parece ser que mayoritariamente está teniendo un papel muy relevante y muy bien aceptado prácticamente por todas las naciones. Antes de nada, me gustaría leeros unas palabras que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Es un capítulo que nos habla de dos bestias. Hoy nos vamos a quedar con la primera, y de hecho, de la segunda hablamos ayer. Era el mismísimo Estados Unidos. Y mirad cómo empieza el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. El dragón, sabemos que bíblicamente es la simbología para Satanás. Y dice que Satanás le da directamente su poder. Pues bien, hemos de saber a quién le da ese poder. Mirad ahora. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Habéis visto alguna vez una herida mortal que sea sanada? Una herida mortal es eso, para muerte. En cambio, aquí sucede algo extraño. Recibe una herida mortal, pero es sanada. Y no solo eso, sino que además consigue un efecto increíble. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todo el mundo entero quedó prendado de este poder. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Por tanto, dice que el mundo adoró a Satanás, que es el que había dado el poder a esa bestia. Y adoraron a la bestia, a los dos, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mirad, está hablando de lucha. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Quiere decir que quien se opondrá, porque será barrido, no podrá hacer nada en contra. Pero bueno, veremos si eso es del todo así. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y aquí empezamos con cuestiones proféticas de significados muy profundos, pero debéis saber que en profecía el tiempo 42 meses equivale a 1260 días, y en profecía un día equivale a un año. Por tanto, nos estaba describiendo que este poder haría guerra durante 1260 años, tendría un dominio sobre los demás. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por tanto, durante 1260 años este poder barrería a los santos,
¿A qué santos? El concepto de santo muchas veces lo tenemos encasillado en alguien que está sobre un altar, sea figura de yeso o de madera, y la gente lo adora, ¿no? Un santo bíblicamente no es esto, es el que guarda los mandamientos de Dios y además tiene la fe de Jesús. Esos son los santos bíblicamente. Y guardar los mandamientos de Dios implica que son 10. Y resulta que sí, les hace guerra y los vence. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No tenía oposición. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo es Cristo. Es la simbología de Jesús. Y en cambio nos está diciendo aquí que este poder termina con todos. Y nos dice, si alguno tiene oído, oiga. Y sabéis, luego empieza a tratar el tema de la segunda bestia. Y esa segunda bestia que vimos ayer hace unos acuerdos perfectos con esta primera bestia. Y conseguirá este poder un objetivo que será común a los dos. ¿Sabéis? Ahora no voy a leer Biblia. Ahora lo que vamos a ver es precisamente algo que tiene que ver con la Biblia directamente, pero que por desgracia muchas personas no lo saben porque no estudian la Biblia por sí mismos y tampoco les da por buscar la historia. Pero si hemos dicho que la segunda bestia era Estados Unidos, ¿qué relación tiene con la primera para llegar a esos acuerdos? Hoy vamos a ver que esa primera bestia, la que hizo persecución durante 1260 años contra el auténtico pueblo de Dios, fue nada más ni nada menos que una religión que se hace pasar por cristiana. Y no voy a tratar de los miembros, de los fieles de esas creencias, sino que voy a tratar de su cúpula, de su dirigencia, que es algo muy distinto muchas veces. Si analizamos las profecías, nos daremos cuenta que solo hay un poder que verdaderamente ha conseguido estar 1260 años, tal cual pronosticaba la Biblia, matemáticamente, masacrando a otros cristianos. Y ese ha sido el poder de la Iglesia Católica Romana. Desde el año 538 hasta el año 1798, esa persecución causó estragos. Pero, ¿sabéis? Quizás esta profecía llega a tener otra aplicación posterior. Eso lo veremos quizás algún día, y no muy a tardar. Pero hoy nos vamos a centrar en una parte de esta Iglesia Católica Romana, que es la que trabajó y trabaja aún en la actualidad para conseguir el mismo fin que trabajó la Iglesia Católica Romana desde hace tantos años. Ellos ya participaron en una primera etapa, pero ahora lo vuelven a hacer y veremos qué volverán a hacer aún con más fuerza. Todos recordáis que hubo la dimisión de Benedicto XVI. Y ayer los que estuvisteis, que prácticamente sois todos, algunos no, estuvimos tratando de cómo se mueven ellos con el número 13, porque detrás de todo esto está también la cábala, y al 13 le dan un significado, y es evidentemente no muy bueno, es la aplicación de Satanás. Pero ya comprobamos ayer qué cantidad de datos salían relacionados con ellos precisamente, que daban 13, y hoy seguiremos viendo otras cosas que veréis si son casualidad o no. Los chinos reciben el año de la serpiente, un periodo que vaticina sabiduría y prudencia. Esto era en la época de la dimisión de Benedicto XVI. Y cuando aparece el año de la serpiente, aparece también que es un año especial, un año de transiciones, de cambios.
Y la serpiente ya sabemos qué símbolo tiene bíblicamente, ¿no? Pues si es de hecho lo que sería el año de Satanás, el Papa va y ¿qué hace? Les felicita por celebrar el nuevo año. Y cuando llega el año de la serpiente, muchos chinos llaman a este reptil pequeño dragón, el animal más poderoso y querido de su mitología. Y resulta que Apocalipsis nos dice que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Por tanto, ellos quizás, o muy probablemente, desconocen que están adorando en su máxima simbología a Satanás, el mundo oriental, el mundo chino, básicamente. No son conscientes, porque tienen el paganismo incrustado en ellos desde hace tantos y tantos siglos. Pero lo curioso es que le digan también serpiente, pequeño dragón. Las mismas palabras, de hecho, que está utilizando el libro de Apocalipsis para describir a Satanás. Y, bueno, los astrólogos chinos vaticinaban que ese año de la serpiente venenosa, sería un año de inestabilidad. Pues mirad, el año de la serpiente o pequeño dragón de agua era igual al cambio y desgracias. Satanás, el número 13. Apocalipsis 12:9 nos decía: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por tanto, no queda dudas, la simbología es clara en la Biblia. ¿Y qué hace el Papa? Saluda a China y Extremo Oriente por el Año Nuevo Lunar. Los felicita. ¿Por qué el Papa se dedicó a felicitar a China? Pues porque el objetivo del Vaticano es conquistar China. De hecho, Adolfo Nicolás, el general de la orden jesuita, un español de Pamplona, que ahora también va a dimitir, ahora habrá las elecciones precisamente para el nuevo general de la orden, fue elegido porque él era especialista en el tema de Asia. Más de 20 años a sus espaldas, en toda esa zona, le dio la autoridad suficiente como para poder gobernar dentro del mundo jesuita y preparar los planes del Vaticano para conseguir el acercamiento hacia China, que ahora estamos viendo sus frutos con el Papa Francisco. Un acercamiento cada vez mayor, y eso va a prepararnos algo. Cuando hubo la renuncia de Benedicto XVI, todos recordáis este momento, dijo que era por falta de fuerzas. Curiosamente, lo hizo coincidir su anuncio con algo que se estaba celebrando, la festividad de la Virgen de Lourdes. Y sabéis, en estos escritos católicos mismo, porque es su página oficial de ellos, habla de que todo lo que hace el Vaticano lo hace en fechas determinadas por algo. Ellos no hacen las cosas al azar. Somos nosotros que podemos hacer eso. Ellos no, porque para ellos todo tiene una importancia vital. ¿Y qué pasaba con Lourdes? Pues Lourdes, ya sabéis, la aparición de una hipotética virgen, en verdad, de Satanás haciéndose pasar por la Virgen, porque la Virgen no está en el cielo. Murió, está enterrada, y sigue esperando, como todos los muertos, sin conciencia, sin saber nada, hasta que Jesús vuelva por segunda vez y haya la resurrección. Esto es lo que nos cuenta la Biblia, no la historia que nos dicen ellos. Mirad qué casualidades que llegaron a surgir respecto a todo esto que hemos presentado hasta aquí. El Papa renuncia a los 85 años, 8 más 5, 13. Día del anuncio, día 11. Aprobado por ley divina, ya lo vimos ayer también. En verdad, ley satánica. Todo lo que usurpa Satanás de Dios. La hora del anuncio de la renuncia del Papa por los medios de comunicación fue a las 11:47, que si sumamos sus cifras, nos da 13. Día y mes del anuncio, 11 del 2, que sumamos también, nos da 13. Día del anuncio coincide con la celebración de la Virgen de Lourdes, que fue un 11 de febrero, 11, 2, 13. Día, mes y año del anuncio, 11 del 2 del 2013.
que si sumamos nos da 10, y el 10 tiene el significado de plenitud. 1 más 0, si dividimos el 10 en dos cifras, es Dios. Todo esto es la numerología. Fecha de la división, 28 de febrero de 2013. Si sumamos nos da 18, que es la otra forma de decir 666, el número de la bestia. Y el año de la serpiente o pequeño dragón de agua, ya lo hemos visto, cambio y desgracias, Satanás, el 13. Un mal presagio o una señal, ¿el qué? ¿Recordáis esto? Sí. Todo el mundo hablaba de esto. ¡Qué casualidad! Justo cuando hay esa dimisión, ¡pam!, un rayo cae sobre la cúpula del Vaticano. No es la primera vez. Pero mirad que aparecía. Rayo misterioso golpeó al Vaticano el día en que Ratzinger dijo que renuncia. Y dio tanto que hablar, cuando esta imagen dio la vuelta al mundo, que a muchos lo que nos venía a la cabeza era este texto de Lucas 10:18, palabras de Jesús. Y les dijo: y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si recordamos que hay alguien que le da el poder a la bestia, y ese es Satanás, la verdad es que daba que pensar, y mucho. Y ahora entramos en el tema ya de la elección del Papa Francisco, y me gustaría que mientras veis la imagen que todos recordáis, supongo, de Jorge Mario Bergoglio como el nuevo Papa Francisco, mirad las fechas en que esto sucede. 13 del 3 del 2013. Todo esto, si lo sumamos, aparte de ser un día 13, 13 del 3 del 2013, también nos daba 13. Todo era elegido y sucedía en los momentos adecuados para transmitir mensajes que solo la gente que sabe estos códigos puede llegar a entender. El resto de las personas no se van a enterar de nada. Es más, si mostráis eso, lo van a ridiculizar. Pero nadie os puede decir cómo es que hay tantas casualidades, entre comillas, con el número 13. Ayer lo vimos, muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones, el 12 más 1, que es el Mesías. Pero en ocultismo, satanismo, Lucifer, Satanás. ¿Estos números han sido casualidades? Bueno, en la conferencia número 3 de la serie del Gran Engaño, cuando la presenté en el año 2006, hubo el cambio de pontificado de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Y aparecieron, ¿lo recordáis? Ayer mostramos algo ya de esto. Todas esas coincidencias, era el 16 de septiembre de 2006 cuando presenté esta conferencia, aquí lo podéis ver mejor, daba siempre 13. Qué casualidades, ¿no? Bueno, hay personas que prefieren decir que son casualidades, porque no quieren aceptar la realidad que ellos se mueven con los códigos satánicos. Pero aún hubo más números cabalísticos. Mirad, fumata de fogueo, la elección del Papa, decían, sigue en el aire. Los cardenales iban a elegir al nuevo Papa, ¿eh? Pues, mirad, si el pontífice no es elegido tras 33 votaciones, se inicia una segunda ronda. ¿Por qué 33 votaciones? 3 veces 11. 11 aprobado por la divina, el 3 es la Trinidad, por tanto, 3 veces aprobados por la divinidad total. Pero es que el 33 es curiosamente los grados de la masonería del rito escocés. Bien, aquí lo tenéis plasmado para que lo veáis. Habemos Papa, y resulta que lo anuncian desde el balcón a las 20:13 minutos. Es el primer Papa jesuita. El nombre elegido por el Santo Padre fue el de Francisco, el cual se asomó al citado balcón a las 20:23. ¿Y sabéis cuando en esos tiempos yo tenía el gimnasio? Resulta que los clientes de mi gimnasio estaban pendientes, en vez de estar entrenando, de lo que estaban esperando todos, ese momento en la televisión que teníamos puesta allí, a ver si realmente lo que decía el que estaba allí todo el día, que era un servidor, y les había dicho que atención porque daría 13. Y todos estaban pendientes a ver, será un minuto más, un minuto menos, ahora dará 13, en este minuto no, en el otro. Todos pendientes. Pues efectivamente, a las 20:13 minutos, justo apareció el anuncio del nuevo Papa.
Y el nuevo Papa sale al balcón a las 20:23, horario de tarde, que también nos daría 13. El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio es el nuevo Papa con el nombre de Francisco, y toda la gente la mar de entusiasmada, porque Francisco automáticamente llevaba pensamiento a todo el mundo ¿de qué? De Francisco de Asís, ¿no? Y Francisco de Asís está considerado, bueno, lo máximo casi en santos, ¿no? Lástima que la gente no ha leído toda la historia de Francisco de Asís, porque se daría cuenta de otras cosas. Pero bien, si empezamos a ver datos, nos dice que Bergoglio es elegido a los 76 años. El Papa Benedicto XVI renuncia a los 85 años, 8 más 5, 13. Elegido Papa Francisco a los 76 años, 7 más 6, 13. La elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días, ni uno más, ni uno menos. Y fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, Argentina, un día 13 de diciembre de 1969. A las 19:06 de este miércoles, la chimenea más vigilada del mundo emitía una fumata blanca. 7:06 de la tarde, claro, 13. Y así, mirad también qué llegaron a hacer. La misa de entronización sería el próximo martes 19 de marzo, que evidentemente nos tenía que dar 13. Este vídeo me lo salto, pero es porque era de una cadena de televisión y ellos se dieron cuenta que también había muchas coincidencias con los 13. O sea, no era solo un loco que presentaba estos temas, sino que otra gente se daba cuenta que todo coincidía en 13. La desgracia es que ellos no saben que realmente detrás del Vaticano está precisamente quien le da el poder, que es Satanás. Como primer pontífice no europeo de la Iglesia, fue elegido en 13 siglos. También es casualidad, ¿eh? Y ahora veamos que durante un tiempo ya está sucediendo esto, Papa con Papa, porque el otro no se murió. Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. ¿Y qué día? El 2 del 5 de 2013. Quedaba 13, claro. Además fue a vivir en el antiguo monasterio de clausura que fue instituido el 13 de mayo de 1994. En fin. Y el 13 de mayo consagran el pontificado de Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima, porque es cuando se aparecían días 13, 8 meses apareciéndose cada día 13 en Portugal. Bueno, pues una vez sabido todo esto, es de esperar que este poder, ya solo viendo números, difícilmente puede provenir de Dios. Y voy avanzando para que veáis algo que era ya el primer sentido de marketing, de cambio que haría la Iglesia Católica. Esos primeros signos visibles de humildad. Y la verdad es que impactaron mucho. Y se comentó muchísimo. A la izquierda, el Papa anterior; a la derecha, el Papa actual. Están en el mismo marco, en el mismo lugar. Pero mirad los detalles. ¿Qué cambios apreciáis? Un trono espectacular dorado. El Papa en una sillita blanca, un tronito blanco. Pero mirad qué detalle, ¿eh? Es blanco. ¿Por qué? En la Biblia dice que el trono de Dios es blanco. Y quien quiere ocupar el lugar de Dios, el anticristo, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Pero mirad, Benedicto XVI, una ostentación, unos bordados en su ropaje tremendos. El Papa, sencillo, todo claro y blanco. El Papa aquí ni se le ve la cruz que lleva, de oro. El Papa actual, una cruz de hierro. Que la verdad es que cuando veis el grabado que tiene, da yuyu, que decimos allí, miedo, ¿eh? Pero bueno. Otro detallito, los zapatitos rojos tan famosos de Benedicto XVI, tan caros, que decían que simbolizan la sangre derramada de los mártires. Y el Papa, mirad qué zapatos.
se habló mucho de ellos y se sigue hablando. Zapatos negros que tienen muchísimo tiempo, que a él ya le van bien, por tanto, porque se los tiene que cambiar. Toda la simbología que se muestra en sus vestimentas nos está diciendo que había un cambio, una transición de mucha ostentación a mucha humildad de repente. ¿Y qué iba a conseguir con este efecto? Pues empezar a ganarse adeptos, ¿cómo no? Todo el mundo en pos de la bestia. Y eso es profecía bíblica, y estamos viendo por las frases de los dirigentes políticos de primera línea que está siendo perfectamente una realidad en nuestros días. 132 países participaron en el inicio de ese papado. Aquí tenéis precisamente a Joe Biden, del gobierno de los Estados Unidos, católico. Tenéis aquí al actual presidente aún de España, Mariano Rajoy, del Partido Popular, de derechas, muy vinculado al catolicismo. Y a quien era entonces el príncipe Felipe de España, ahora es el actual rey Felipe VI. Evidentemente tenían que ir a ver al Papa, y Angela Merkel, de sobra conocida, hija de un pastor luterano. Y todos van a felicitar al Papa. Evidentemente, nadie que no esté en sintonía con él iría a felicitarlo, ¿no? Bueno, este texto lo hemos leído antes. Mirad ahora este detalle interesante. ¿Habéis visto alguna vez el crucifijo que lleva el Papa? Este que veis aquí en la fotografía. Esto es conocido como la cruz quebrada, o la cruz partida. Y mirad qué escribió Pierce Compton. Este señor es católico, editor, y en su libro, tratando de esto, precisamente destapó algo. Y repito, es una persona católica romana. Este crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. En la época del Vaticano II, cuando precisamente se busca a partir de allí el ecumenismo con todas las religiones. Y curiosamente, ¡pam!, levantan este crucifijo, que está siendo llevado por cada papa desde entonces. Si nos damos cuenta de la simbología, el Concilio Vaticano II ostenta esto a partir de esos momentos y nos está mostrando que el ecumenismo no proviene de Dios, sino de Satanás. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva, esta, y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así no solo Pablo VI, sino sus sucesores llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes. Y la gente aún, cuando pasa el Papa con el crucifijo quebrado, van doblegándose. Por tanto, ¿a quién rinden homenaje? A la bestia, sí, pero también a quien le ha dado el poder a la bestia, que es Satanás. Y lo dice un católico. Un poco de historia. Los jesuitas expulsados de muchas naciones. Y si veis datos, tenéis los que queráis, en los cuales son expulsados de multitud de países. Y los motivos no eran los que dicen ellos, que es que les cogían manía prácticamente, sino porque ellos se dedicaban a hacer algo muy concreto, y era trabajar especialmente a través de la educación, porque sabían que si cogían a los niños de pequeños, les instruían con sus conceptos, les harían suyos, y si además podían hacer que fueran la gente de mejor poder económico de cada lugar, podrían educar a los hijos de los gobernantes, de los reyes, y así esos niños subirían, ¿y a quién servirían? A Roma. Y no solo eso, trabajaban a tal punto con los gobiernos para sacarles toda la cantidad de dinero posible, financiándose, arruinando más a los países, y llegaba a un punto en que los gobernantes decían: hasta aquí habéis llegado, y eran expulsados, cuando veían que todo lo que hacían eran como si fueran un servicio secreto.
En fin, nada que ver con la historia oficial que cuentan ellos, por supuesto. En España resulta que también son expulsados. En 1931. ¿Y sabéis qué sucedió un poquito después? 1936 a 1939. La Guerra Civil Española. Y de donde ellos han sido expulsados, después, ¿qué pasa? Curiosamente, al cabo de poco tiempo, que hay guerra. Es la venganza de los jesuitas. Ellos trabajaron para conseguir que el general Francisco Franco Bahamonde tuviera el soporte de Mussolini, tuviera el soporte de Hitler y empezara a bombardear lugares. Alguien de aquí es de Barcelona, ¿verdad? Esos bombardeos se produjeron gracias a esa alianza que tenían, porque los tres grandes mandatarios de Europa en esos momentos que hicieron bloque, los tres servían al Vaticano, a los jesuitas. Hitler mismo dijo que se basó para hacer su estructura en los jesuitas. En fin. Bueno, pues nada, los datos históricos que queráis, buscadlos porque vais a encontrar y muchos. Pero eso no os lo van a explicar normalmente en televisión, ni os lo van a decir en las escuelas. Aquí tenéis precisamente al actual aún Papa Negro, como es conocido el general de la orden jesuita, que es Adolfo Nicolás, y que es en verdad la persona que gobierna en los jesuitas. El Papa blanco, va de blanco, evidentemente, siempre suele ser la persona que está obedeciendo a la orden jesuita. Y aquí estaban los dos puntitos. Y ahora hablemos del juramento de los jesuitas, que en verdad es la causa de su expulsión. Aquí tenéis al señor Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita de las Islas Canarias, que fue preparado especialmente para infiltrar a las iglesias protestantes. Él narra como el cardenal Bea, entonces general de la orden jesuita, fue el que lo estaba instruyendo junto a otros compañeros, y él narra cómo él se quedó una vez ya perplejo, cuando siempre había entendido que la masonería y el catolicismo no tenían nada que ver, y vio al cardenal Bea con un anillo con el símbolo de la escuadra y el compás masónico. Allí se le rompieron todos los esquemas y empezó a darse cuenta que estaba en el lugar equivocado. Y cuando salió empezó a denunciar todo lo que allí había, todos los planes de los jesuitas, y finalmente murió envenenado, y evidentemente no por su suegra. ¿Sabéis? Algunas personas ultracatólicas que no les gusta razonar, no les gusta ver las evidencias, buscan todos los peros posibles para decir que este señor jamás había sido jesuita. Pues lo siento por ellos, pero que vayan despertando de una vez a la realidad y se dejen de poner peros y salgan de Babilonia. Este señor estuvo en Tarrasa, al lado de Barcelona, muy cerca de donde vivo yo, precisamente. Y destapó precisamente los juramentos de los jesuitas. Hay una serie de juramentos que más o menos eran conocidos, pero resulta que hay otro juramento, que es el juramento secreto, que tenéis a Adolfo Nicolás. Y la verdad es que cuando sabéis cuál es, os quedáis de una sola pieza. Ellos juran especialmente que matarían, asesinarían, como fuera posible, a cualquiera que en definitiva no quiera seguir a Roma, al Vaticano. Y se harían pasar por lo que hiciese falta, se disfrazarían de lo que fuera para conseguir ese objetivo. Y aquí tenéis la bonita secreta de los jesuitas, o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesús, edición portuguesa de 1827. Había personas que decían, esto no ha existido jamás. Pues aquí tenéis precisamente uno de estos ejemplares. Y ahora veremos un poco la historia de los jesuitas. Y aquí lo podéis encontrar. ¿Sabéis qué es esto? Es un cómic, sí, un
lleno de dibujitos esta revista. Pero fue hecha por Chick Publications porque Alberto Rivera contactó con ellos, les dijo todo lo que sabía, no todo, evidentemente nunca puedes transmitirlo todo, pero él que quiso que se hiciese todo como en forma de cómics, porque esa información no solo la leerían los mayores, también la verían los niños, y así sabrían realmente la verdad de los jesuitas. Y la verdad es que no tienen desperdicio. ¿Qué cantidad de datos da? Y os recomiendo que os los busquéis y os los leáis. Y aquellos que sigan diciendo que estos son paparruchas, que son tonterías, se lo tendrán que hacer mirar y mucho, porque la historia no para de confirmar la verdad. Mirad qué descripción da el diario El Gong sobre los jesuitas. Fueron hace años expulsados de los territorios de España por conspirar gravemente contra el Estado y la autoridad del soberano, a costa de quien al mismo tiempo vivían y se expandían. Hay que tener presente que durante muchos años en el diccionario de la Real Academia Española la palabra jesuita era definida como dos cosas: perteneciente a la orden jesuita o bien hipocresía. Esta última definición fue borrada en 1967. Mirad qué cosas. En numerosos textos literarios, el hacerse el jesuita es el hacerse pasar por inocente sin serlo. ¿Verdad que esto ya lo desconocemos? Pues esto es historia. Y si esto quedó en los dichos populares, ¿por qué era? Porque la gente había tenido que sufrir a los jesuitas. Bien, aquí hay más reseñas al respecto sobre lo que hacen los jesuitas. Y hay otro ex jesuita llamado Malachi Martín, que describe cosas impresionantes de lo que hacen los ejercicios espirituales también de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, un vasco, un español. Y en fin, me voy a saltar un poco todo esto para ir un poco más deprisa. Aquí tenéis un libro que os recomiendo: Los jesuitas, la Compañía de Jesús y la traición a la Iglesia Católica. En verdad no es una traición a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica siempre desde sus inicios fue hecha para ir contra el auténtico cristianismo. Y este es el Señor, el autor del libro. ¿Sabéis la persona que precisamente firmó la sentencia de Alberto Rivera con tinta invisible? Y después se arrepintió y se convirtió también en el Señor. Por tanto, mirad qué cosas, para que algunos sigan diciendo que todo esto son montajes falsos. Aquí tenéis a Adam Weishaupt, precisamente el jesuita que inició la Orden de los Illuminati de Baviera, los dominadores totales de la masonería mundial, a través de infiltraciones también, por supuesto, y que desde luego están trabajando aún a la perfección. Los que unen el Vaticano con las sociedades secretas, la masonería. En fin, me salto todos estos datos para ir más deprisa. Aquí tenéis precisamente una imagen donde aparece también Juan Pablo II con la cruz quebrada. Y se habla también del ojo que representa a Osiris, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la historia de Pierce Compton, pero ahora lo que me interesa es que veáis esto. Estas frases que vais a ver ahora son historia absoluta. Y esas personas que cuando presento una conferencia y no paran de escribirme para atacarme diciendo que todo eso es mentira, les digo a todos lo mismo, que nieguen estas frases históricas. Curioso, ninguno puede decir que no, pero eso les importa poco, siguen centrándose en lo otro. ¿Y por qué les importa poco? Porque no pueden negarlo, porque es historia, y es historia de grandes personajes que casi todo el mundo conoce. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América, corría los años entre 1735 y 1826. La historia de los jesuitas, dijo él, quizás no sea escrito de forma muy elocuente, y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814
llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de Ignacio de Loyola, los jesuitas. Y lo dijo un presidente de Estados Unidos, el segundo. Pero hubo otro, Abraham Lincoln. Este os suena seguro, ¿verdad? Y mirad qué dijo. La guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. ¿Por qué creéis que murió asesinado? Porque los jesuitas lo eliminaron. Por tanto, da que pensar, sobre todo cuando vemos frases de Abraham Lincoln diciendo esto. Porque la guerra de secesión de los Estados Unidos fue hecha expresamente por el Vaticano para que Estados Unidos no fueran libres, tal como se habían querido crear, huyendo de ellos y de los anglicanos de Europa. Y generaron precisamente a través de los estados del sur todo el poder que quisieron y pudieron, armándolo para llevar a atacar al norte y conseguir destrozar los Estados Unidos, para que no fueran ni Estados ni Unidos, y si fueran Estados Unidos fueran para el Vaticano. Samuel Morse, el del telégrafo, el inventor. Los jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características, 1000 veces más peligrosa. Yo no sé si esto lo telegrafió o no, pero desde luego sus palabras son clarísimas. Y así podemos ver frases como las de Ignacio de Loyola, el mismo fundador de los jesuitas, que dice: finalmente hagamos todo con tal grado de astucia que podamos ganar dominio sobre los príncipes, los nobles y los magistrados de cada lugar, para que estén listos a nuestra llamada y a nuestra disposición, incluso al punto de sacrificar sus propias familias, así como los más íntimos amigos, cuando digamos que es para nuestro interés y ventaja. O sea que esto es un lavado de cerebro total que daba a los suyos y que se sigue repitiendo para que por encima de todo sirvan a Roma y no a nadie más. Otro libro que no puedo dejar de recomendaros, Vatican Assassins, de Eric John Phelps, el mayor especialista en los temas de jesuitas aún en la actualidad, un señor bautista, y él habla del poder de los jesuitas, da unas historias tremendas al respecto de cómo han trabajado por todos lados para poder hacer lo que ellos buscan. Y mirad también, así vamos viendo frases que una vez más nos demuestran cómo un jesuita, Adam Weishaupt, fue el que fundó la Orden Illuminati para conseguir hacer, en fin, tantas desgracias. Y me voy a ir saltando todo esto. Me saltaré también todo esto. Y mirad esto. Los protestantes, tanto del norte como del sur, seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas. Si ellos pudieran saber cómo los sacerdotes, las monjas y los monjes, que diariamente desembarcan en nuestras costas, bajo el pretexto de predicar su religión, no son otra cosa sino los emisarios del Papa, de Napoleón III y los otros déspotas de Europa, para minar nuestras instituciones, alienar los corazones de nuestro pueblo, de nuestra Constitución y nuestras leyes, destruir nuestras escuelas y preparar un reino de anarquía aquí como lo hicieron en Irlanda, en México, en España y donde quiera que haya algunas personas que quieran ser libres. ¿Y quién dijo esto? Abraham Lincoln. Bien, ahora ya conocéis una parte de la historia que normalmente no os van a contar nunca. ¿Y creéis que Roma cambia cuando ellos mismos dicen que Roma no cambia jamás? ¿Vais a creeros que el Papa ahora es distinto y va a cambiarlo todo para bien en realidad? Otro libro que debéis anotaros: Los terroristas secretos,
de Bill Hughes, un ex pastor adventista, porque lo echaron por decir verdades. Y también él denuncia las maniobras de los jesuitas. Otro libro imprescindible, este desde luego que si os he de recomendar alguno después de la Biblia va a ser este, El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White, donde nos habla de la historia de los jesuitas de un modo impresionante, clarísimo. Me lo voy a saltar también para ir un poco más deprisa. La religión ecuménica del nuevo orden mundial. Ahora vais a ver la iglesia San Ignacio de Loyola en Roma. Antes esta noticia, el Papa asegura que prosiguirá el camino del diálogo ecuménico, porque a partir del Concilio Vaticano II, que fue hecho para esto, lo que se busca con todo esto es que todas las religiones cristianas se unan, todas, pero también las otras religiones que no son cristianas. Pero eso sí, tiene que haber un líder moral por encima de todos. Y curiosamente todas las religiones del mundo están diciendo que el líder moral número uno en todo el mundo es el Papa. Y todo se va acercando, su trabajo lo están haciendo a la perfección. Alberto Rivera nos decía que la Iglesia Adventista fue la primera en ser infiltrada por los jesuitas. Sus compañeros fueron enviados allí, pero que todas las otras religiones también lo iban a ser. Y así es, a tal punto que ahora vemos sus frutos. Cuando veáis que una religión empieza a hablar a favor del ecumenismo, apartaos de ella. Apartaos de ella porque quiere decir que ya está infiltrada. Y ahora mirad estas fotografías de la maqueta de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas en Roma, donde vais a ver que hay partes integradas de templos de todas las otras religiones, lo que provoca una sola religión mundial. Y aquí la tenéis, esta maqueta. Es bastante grande, pero si vais viendo detalles, veréis que en las rampas de acceso y durante toda la periferia está lleno de templos distintos que no son ni cristianos. Y en los suelos están escritos distintas ciudades y países. Aquí tenéis Madrid, España, etcétera, etcétera, Grecia, Irlanda. Pues mirad los detalles. Todo esto es acceso a una iglesia principal. De ellos, ¿vale? Ecumenismo. El origen del Reiki. ¿Sabéis que ahora se está poniendo de moda la sanación? Mira, te pongo las manos porque yo desprendo una energía especial y te sano. El Reiki. ¿De dónde procede el Reiki? ¿Esto es sanación divina, acaso? No, es la transmisión de la energía eléctrica de Satanás a través de un medium, el cual sana. Y la verdadera historia del Reiki es que procede de los mismos jesuitas. Y todo procediente de esas tierras lejanas de Oriente. Y ahora la gente está cogiendo esto, hasta incluso en hospitales, como si fuera verdaderamente un tratamiento totalmente bueno, científico, aprobado. Y lo que están haciendo es poner a las personas en manos de Satanás. Porque después de sanaciones así, difícilmente estas personas van a querer hacer caso del Señor, de la palabra de Dios. Porque una vez teóricamente los han sanado, ¿qué van a decir? Ah, eso no es de Dios, me importa un bledo. Me han sanado y ya está. ¿Entendéis? Mirad la iglesia del Jesús y San Ignacio de Loyola. Esto está en Roma. Esta es la fachada de la iglesia del Jesús. Y aquí tenéis a Ignacio de Loyola en gran postura mística. Y mirad qué místico está, mirando tan arriba que no mira lo que está pisando. Se ve que se ha despistado mucho. Y está pisando la espalda de una mujer protestante. Viva la santidad. Si esto es santidad, vamos a apañarnos. Y este es el santo por excelencia de los jesuitas, su fundador. El interior de la iglesia, con las iniciales que veis IHS, dentro de un círculo solar. ¿Y qué hay también allí? Mirad qué figuritas. ¿Veis a esta señora encapuchada que tiene algo en la mano? Sí, un látigo. ¿Y qué está haciendo? ¿Veis aquí a personas por los suelos y
¿Cómo se titula? La religión flagelando a la herejía. Bueno, imaginaos, qué bonito, ¿eh? Qué cristiano es esto, ¿eh? Y la cara de este señor que veis aquí, ampliada. No es precisamente de estar riéndose, por supuesto. Por tanto, los jesuitas fueron hechos para la contrarreforma protestante, para ir contra lo que había iniciado Martin Luther en Alemania. Fueron hechos especialmente para que el Vaticano no perdiera el poder y asesinara a los protestantes que se opusieran al poder brutal del papado. ¿Y creéis que han cambiado acaso? Yo no digo que todos los jesuitas sean así, porque ellos también van por niveles, y los de abajo, pobrecillos, muchos de ellos no saben absolutamente apenas nada. Pero si van subiendo de poder, pasa como en la masonería, al final saben a quién están sirviendo y qué es lo que tienen que hacer de verdad. El emblema jesuita es este que veis aquí. ¿Veis algo especial en él? Sí, los rayos solares. ¿Y qué más? 3 clavos. 3 clavitos, ¿eh que sí? Mirad, extraído de la Universidad de Navarra, de ellos mismos, donde nos habla de los signos gráficos de escritura y nos habla del alfabeto hebreo. Mirad esta letra, esto es hebreo, ¿eh? La 6ª letra del alfabeto se llama Baf. La palabra Baf significa clavo. Se le adjudica el valor numérico 6. ¿Empezáis a pensar algo? Baf significa clavo. Además, vale 6. Un clavo equivale a 6. Por tanto, ¿qué tienen en su emblema? El 666, el número de la bestia. ¿Os dais cuenta que son demasiadas casualidades para no decir que realmente es un poder satánico? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y aquí nos está describiendo a la segunda bestia, que hace referencia a la primera. Estados Unidos le va a dar el poder al Vaticano abiertamente. ¿No os dais cuenta quién ha intervenido en Cuba? Estuvimos presentándolo el lunes. ¿Quién hace de mediador entre Estados Unidos y Cuba? ¿Quién va haciendo de mediador en todas partes? El Vaticano. Especialmente el Papa, claro. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ayer lo vimos esto. Vimos ese chip que va a servir para comprar y vender y que van a implementar a todo el mundo. Y quien no quiera va a quedar fuera del sistema como un paria de la sociedad. Pero es que además sabemos que bíblicamente la marca de la bestia quiere decir adorar en domingo. Por tanto, no es en sábado. Y mirad cómo termina. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Más tarde posible. Hace un ratito cuando me llamaron me dijeron que la bebé chiquitita mía está en el quirófano, así que me voy. Te veo el viernes. Que vaya bien entonces. Dios lo bendiga, Es que me voy porque no... Manténnos informados. En el conflicto de los siglos, de Ellen White, el libro que antes os decía, dice: y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Y este libro fue escrito en 1888. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. 1888 se escribió esto, y ahora hemos visto
con el paso de estos últimos años, hasta qué punto las palabras proféticas que escribió se están llegando a cumplir y pronto van a asestar el golpe final, porque van a decretar el domingo como día de reposo mundial. ¿Sí? Y por eso van a hablar del medio ambiente, por eso van a hablar de familia, y por eso van a hablar de desestructuración social, de crisis, y hace falta una solución, que será el domingo para todos, y todos están unidos, todos, menos los que digan que el sábado es el día de Dios, el día que hay que guardar, que ponen los 10 mandamientos, y que no quieren traicionar eso porque es palabra de Dios. A esos les va a tocar la persecución más grave de toda la historia, y para eso falta muy escaso tiempo. Los jesuitas y Argentina. Ya estamos terminando. El mito jesuita, en un periódico, La Nación, una teoría conspirativa que movilizó multitudes en la Argentina, y nos habla desde el siglo XIX, cuando regresó al país la poderosa Compañía de Jesús. Fue señalada en varias ocasiones como responsable de diseminar un falso catolicismo, lo que motivó controversias políticas, feroces campañas difamatorias y manifestaciones masivas en las calles. Y aquí se hace historia de todo ello, mientras veis aquí al señor Bergoglio haciendo misa en 1976. Pues aquí se nos hace todo un repaso histórico al respecto, donde vemos algunos personajes que también ayudaron a los jesuitas, que curiosamente eran masones, qué cosas, católicos, qué cosas. Y durante todo este artículo, al final viene a terminar diciendo que, cuidado, se está diciendo que estos son como mitos, como cuestiones conspirativas, pero dice, pero no se descarta, ¿eh? No se descarta. Son datos, en definitiva. Sabéis, cuando se habla de conspiraciones y a todos se dice es conspiración, enseguida se termina pronto. Estos son tonterías, ya está. Pero resulta que cuando empiezas a tirar del hilo te das cuenta que es realmente cierto. Catolicismo, jesuitas y Argentina. Y cuando veis la historia del catolicismo en Argentina vais a ver también la historia tanto de masones como jesuitas, y todos tan bien unidos y todos trabajando, y de qué modo. En fin, os recomiendo que si podéis, cuando veáis esta conferencia ya subida en internet, detengáis todas las imágenes y vayáis leyendo bien, buscando los datos, porque vale la pena conocer todas estas historias que están haciendo a una hora de Argentina lo que es y lo que será en breve. Y sabéis, cuando veis toda la historia, cómo han entrado en la historia ellos, cómo han hecho y deshecho tantas veces a su antojo, y ahora teniendo un papa argentino, que algunos se ofenden cuando presento esto porque creen que voy contra Argentina, y no, porque yo he hablado de los papas desde el primero hasta el último, sean de donde sean, porque el problema no es de dónde es uno, el problema es a quién sirve ese uno. Y todo el sistema papal respondía a lo mismo, al poder de Satanás. Y Satanás está preparando el terreno para venir simulando ser Jesús en breve. Y ellos, junto a las sociedades secretas, lo están haciendo a la perfección. Horacio Verbitsky, ¿os suena a los que sois de aquí? ¿No suena de nada Horacio Verbitsky? Sí, ¿no? Sabéis que es un hombre que está siendo muy criticado porque él dicen que había sido un guerrillero primero, ahora está en cuestión política de lleno, y bueno, parece ser muy poco amigo de Bergoglio. Y tiene este libro que veis aquí, Vigilia de Armas. Y mirad qué aparece en este libro, lo que él narra, son datos históricos, ¿eh? La alergia de Bergoglio, el paso de Arrupe fue general de la orden jesuita, por la Argentina, coincidió con un giro pronunciado de la Compañía de Jesús local. El 31 de julio de 1973, el superior provincial Ricardo Fabel fue sucedido por el maestro de novicios y rector del Colegio Máximo de San Miguel, Jorge Mario Bergoglio, de apenas 36 años. La designación de un provincial con solo 7 años como sacerdote
y apenas 3 meses después de realizar su profesión perpetua, era insólita en una orden que exige de sus miembros largos años de formación y una severa disciplina y obediencia. Otro rasgo atípico es que Bergoglio militaba en la organización peronista Guardia de Hierro, que junto con el Frente Estudiantil Nacional formó el principal nucleamiento juvenil opuesto a las agrupaciones orientadas por Montoneros, la organización única del trasvasamiento generacional. Entre sus miembros había católicos, ateos, socialistas, marxistas y espiritistas, pero el nombre Guardia de Hierro era un homenaje a la organización paramilitar y antisemita homónima fundada por el líder católico rumano Corneliu Codreanu a partir de su legión del Arcángel Miguel. Mirad, Bergoglio ya se movía en unos ambientes bastante ecuménicos, ¿no? Hasta espiritistas, es igual, todo va bien, no importa. Su consigna era amar a Perón, actividad a la que se dedicaron desde sus filas Bergoglio, los políticos justicialistas José Luis Manzano, Juan Carlos Marzón, José Manuel de la Sota, Vicente Joga, Gildo Insfran, Alberto Flamarique y Ricardo Branda, entre otros. El archivo de la Cancillería guarda un documento de un servicio de informaciones especializado en el seguimiento de los temas y los actores eclesiásticos. Su texto sostiene que Bergoglio se proponía limpiar la compañía de jesuitas zurdos, porque dentro de los jesuitas había algunos que no comulgaban con esa línea de pensamiento de él, y ya sabéis qué les pasó a algunos de ellos, ¿no? Bueno, pues nada, sé que algunos, seguramente cuando esto sea subido por internet, empezarán a criticarme, especialmente gente de Argentina, que son contrarios a Verbatsky. Yo no me manifiesto ni a favor ni en contra, sencillamente expongo unos datos que son históricos y él plasma aquí, y donde se habla Guardia de Hierro. En fin, es que ya son nombres que dan para pensar, ¿no?, cuando ves la historia de cada lugar. Pues bien, nosotros vamos a dejarlo aquí. Ha sido un repaso rápido, podíamos haber estado muchísimo más tiempo dando muchos más datos, pero no es el propósito cargaros con tanto, sino que el propósito es que busquéis por vosotros mismos, que no os dejéis engañar, no os dejéis manipular, y que veáis la realidad, aunque a veces la realidad duela. Y ya va siendo hora, porque en breve estas mismas personas van a hacer guerra otra vez contra el pueblo de Dios, cuando se instale la ley dominical en breve tiempo. Por tanto, ya sabéis lo que hay. A partir de ahora la decisión es vuestra. Mañana vamos a continuar con otra temática que tiene que ver algo con ellos. La arqueología oculta. Cuestiones arqueológicas, descubrimientos arqueológicos sorprendentes que rompen esquemas de la teoría de la evolución de arriba abajo y de a unos señores que les interesa muy poco que salga a la luz, y diremos el porqué. Vais a quedar sorprendidos de un modo total cuando veáis qué cosas se han llegado a encontrar que no quieren que salgan a la luz, pero seguiremos mostrándolas para que la gente se dé cuenta que no queremos ser manipulados, no queremos servir a Satanás, sino a Dios. Muchas gracias, y si queréis, hasta mañana.